Buenas tardes. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes está en la casa. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y este cuate es el Saif y el Tiago Ávila y Saif, siempre me olvido ese apellido del Saif. Saif Abukesek. Activista palestino con nacionalidad española. Iban en la última flotilla que ha intentado llegar a Gaza, los liberaron a todos, pero a Saif porque era palestino y a Tiago porque es la cara visible de las flotillas en solidaridad con Palestina, han estado una semana presos, torturados. Hoy no dejamos de hablar de Palestina. Hacía rato que nos dedicábamos un especial enteringo pariente a Palestine. Free Palestine. Hayaya Palestina. Viva Palestina libre. Y ahí están ahí esposados, manillados. Y ahora los vamos a escuchar. Pero también vamos a ir a Palestina, a Gaza, Cisjordania. También vamos a ver un perfil, escuchar de Itamar Ben-Gvir, el ministro ultranazi, que explica muchas cosas de las que están pasando hoy en el mundo. Hoy lunes Donald Trump ha dicho que el alto al fuego de casi un mes con Irán pende de un hilo. Ya no le creemos a nadie ya. Sigue la gasolina subiendo, el estrecho de Hormuz bloqueado, pero muchachos, cuando arreglen el quilombo nos avisan y hacemos un especial. Mientras tanto, vamos a hablar de Palestina y al final tenemos un video de los Lego, Irán Lego, para no romper la tradición. Este fin de semana Donald Trump, entre el viernes y el sábado, han abierto archivos desclasificados sobre los ovnis. Y está todo el mundo, no, los ovnis, sí, el FBI sabía. Bueno, Estados Unidos ha desclasificado miles y miles de archivos sobre los objetos volantes no identificados ovnis y sobre la supuesta vida extraterrestre. Evidentemente no le vamos a dedicar la más mínima de la atención porque evidentemente es una maniobra de distracción de Donald Trump. Mientras está perdiendo la guerra en Irán, mientras no sabe salir de ahí, mientras Netanyahu está descontrolado, sigue atacando el Líbano, mientras va a perder las elecciones de noviembre Donald Trump, mientras mucha gente está a disgusto en los Estados Unidos con sus políticas erráticas, ¿qué se saca del sombrerito? Un conejo, falso conejo se saca. Porque ponernos ahora a hablar de los ovnis y si creemos o no creemos en vida extraterrestre, como que ya no cuela, papito. Ya no cuela. Nadie está hablando de esta vaina. Nosotros le vamos a dedicar 4 últimos minutos, pero con un video de los Irán Lego. No dejamos de hablar de Palestina. Arranca un capítulo más porque tenemos mucho material y yo me voy a callar. No dejamos de hablar de Palestina. Palestina libre. Hayaya Palestina. Y este cuate es Saif Abukesek, hispano-palestino, un compañero valiente, porque hay que ser valiente para ser palestino y subirte en una flotilla en solidaridad con Palestina rumbo a Gaza, con muchos alimentos, con muchas medicinas, sabiendo que te van a agarrar y sabiendo que te van a tener 10 días, que te van a torturar. Este compañero representa y simboliza la valentía de todo el pueblo palestino. Y durante este fin de semana fue liberado, primero lo mandaron a Grecia y aterrizó ayer en el aeropuerto del Prat en Barcelona. Hoy las calles de Barcelona celebrando el triunfo en la Liga del Fútbol Club Barcelona, pero ayer también hubo mucha gente en la capital catalana, mucha gente para escuchar, recibir, apapachar a Saif. Y tenemos 6 minutitos.
de su intervención, y me parece que cuando a todos nos entra un poquito de pesimismo, de escepticismo, de desilusión, de que Estados Unidos e Israel hacen lo que les da la gana y nadie dice ni hace nada, ni no se puede hacer nada, y nos entra esta especie de desesperanza, ¿no? Escuchar a Saif nos carga las pilas, y escuchar a Saif nos ilusiona de nuevo y pone otra vez en la agenda mediática lo troncal, lo importante, que en muchos países no están haciendo nada para evitar un genocidio, el exterminio del pueblo palestino, pero mucha gente individualmente, de manera colectiva, sí están haciendo cosas, sí estamos haciendo cosas, y podrá servir, no podrá servir, pero bueno, uno se queda con la conciencia tranquila y puede dormir por las noches, que a veces solo se trata de eso. Vamos a escuchar a Saif, 6 minutitos, con qué coraje, con qué ganas ha vuelto, y lo que nos va a contar, torturas, y los soldados sionistas, los torturadores, los verdugos, le decían todo el rato una cosa: que Palestina no existe. Palestina no existe, no existe. Estás luchando por un pueblo que no existe. Y bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena para gritarle al mundo que Palestina sí existe. Avanti, compañero Saif. Bueno, primero lo que dije al llegar a Atenas, la mayor preocupación que tenemos, los miles y miles de presos palestinos que se quedan atrás, se quedan sin defensa, torturados, violados, de una manera continua. Estando en este centro de investigación podía escuchar diariamente los gritos a base de la tortura que estaba recibiendo por parte de los agentes israelíes. Nuestra prioridad tiene que seguir siendo la humanidad. Nos tenemos que seguir defendiendo a las personas, sean donde sean, porque los derechos son para todo el mundo, no son exclusivos a ningún grupo. Israel viola los derechos humanos en cualquier momento, en cualquier espacio. Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúa de la forma que actúa. La siguiente nos van a interceptar en Ibiza. Nosotros, la sociedad civil, no es que estamos actuando porque el sistema está fallando. Estamos actuando porque el sistema está diseñado para hacer lo que está haciendo: oprimir a las personas, quitar los derechos y permitir que algunos países puedan controlar el destino de los otros. Estamos como una generación ante una tarea histórica: enfrentarnos a dos gobiernos que no tienen ningún respeto para los derechos humanos, que actúan de la misma forma que actúan contra cualquier cosa, sin tener prejuicio, sin pensar sobre lo que puede significar. Gaza, 2,3 millones de personas están en un bloqueo desde más que 17 años. No tienen acceso a ayuda humanitaria, no tienen acceso al derecho de movilidad. Los hospitales están bombardeados, las escuelas están bombardeadas. Y para este gobierno genocida, esto no lo llama genocidio. Me han dicho en este interrogatorio que eso es autoprotección. Cuando les pregunté por la presencia de la ocupación militar en los territorios ocupados del 67, me han dicho esa es fuerza protectora. Cuando les pregunté por los colonos, me han dicho que esos son ciudadanos. Para ellos, Palestina no existe. Me lo repitieron muchas veces, que Palestina no existe. Hoy no cantamos victoria, pero cantamos un proceso colectivo. Cuando las movilizaciones en todas partes del mundo, cuando las presiones políticas tuvieron resultado ante un gobierno fascista, ante un momento en el que no querían permitir que salga la palabra sobre Gaza. La única cosa que me han dicho para ellos, nuestro trabajo como sociedad civil es más peligroso que una persona que tira bombas, porque nosotros educamos, porque defendemos valores, porque defendemos derechos, porque enseñamos al mundo que otro camino es posible, que la humanidad necesita sacrificio, y somos muchas
el que estamos dispuestas a seguir haciendo este sacrificio. Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. Quiero agradecer a mi familia valiente, que han estado dando tanta energía, tanto apoyo con los mensajes que me llegaban. Quiero agradecer a las 180 personas que estaban conmigo en el secuestro. Los gritos y golpes que daban como protesta a mi detención me daban energía para enfrentar a esta injusticia. Quiero agradecer a las abogadas de Adala, a nuestro equipo legal en los diferentes territorios, a todos y todas las participantes de la flotilla en todas las delegaciones. Sin las movilizaciones que han salido en tierra, no hemos podido volver a poner Palestina otra vez en el mapa. No somos ningún héroes, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días, que aquí, en nuestros territorios, deja de haber complicidad, que los barcos que llevan armas a este gobierno genocida dejan de pasar por nuestros puertos. No nos vamos a rendir. Este fue mi mensaje para mis niños en el momento de la captura. Vuelvo a repetir este mensaje. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las personas porque las luchas requieren sacrificio. En los días de Reyes y Navidad nos llegan chocolates, nos llegan regalos y juguetes para los niños, pero no nos llegan derechos. Los derechos hay que luchar para conseguirlos. Los derechos hay que enfrentar y poner en primera línea para conseguirlos. Y estamos viendo que hay muchas personas lo están haciendo día a día. No vamos a olvidar a nuestras compañeras y compañeros que están ahora en los puertos preparando los barcos y están dispuestas a seguir con este camino. Pero no lo están haciendo por ellos mismos. Lo están haciendo porque hay un pueblo que lleva 80 años resistiendo. Un pueblo nos ha enseñado el camino para el futuro. Nos ha enseñado que otra vida es posible con lucha y con resiliencia. ¡Viva Palestina libre! Viva Palestina libre. Emocionan siempre las palabras de Saif. Hay elecciones municipales en marcha en la Francia y este es Jean-Luc Mélenchon. Israel es el actor más peligroso en Asia Occidental. Si Saif llegó al aeropuerto de Barcelona desde Grecia, Thiago Ávila, el brasileño, lo hizo al aeropuerto internacional de Sao Paulo en Guarulhos. Los dos liberados después de sufrir tortura a manos sionistas. Thiago y Saif libres y en la calle otra vez para reanudar lo que decía Saif, la lucha. Solo con esta lucha cotidiana vamos a terminar con el genocidio del Estado terrorista de Israel. I just arrived to Athens. I left behind me thousands of Palestinian prisoners, children, women, and men. I am sure that the treatment I face is not compared to the suffering they are going through. The testimonies we hear of their torture, of their violation on daily basis. We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners. We have to continue. We have to continue to mobilize until Palestine is free. This is one step of the way. Our colleagues are still sailing. The people at sea are doing their part. Rise up at land in every corner of the world. We mobilize at land and at sea for a free Palestine. Free Palestine in every corner of the world. En cada esquina del mundo. Esto es una estadística de las casas demolidas, no ya en la franja de Gaza, que no hay piedra sobre piedra, sino cómo han aumentado los últimos años la demolición y el robo, el saqueo de casas, de hogares palestinos en Cisjordania. Y uno de estos señores, bueno, en 2026 van 476, pero el año pasado 1.700, el anterior 1.800, y fíjense cómo ha subido desde el año 2020,
cada vez hay más ocupación de tierra palestina. Y uno de los señores que está ahí todos los días es un ministro sionista del gabinete de ultraderecha del señor Benjamín Netanyahu. Ya lo hemos visto varias veces, se llama Itamar, se apellida Ben-Gvir, es uno de los dos ministros de la cuota ultraderechista que sostiene al señor Benjamín Netanyahu todavía al frente del gobierno de Israel. Y bueno, Itamar es conocido como el ministro genocida. Lo hemos visto más de una vez, lleva aquí una horca, como un pin, con un prende aquí, lleva aquí una horca. El otro día fue su cumpleaños y su mujer, la torta, llevaba una horca pintada así, como se decoran las tortas, las tartas. En homenaje a esa ley que él ha promulgado para aplicar la pena de muerte a los presos palestinos, solo a los presos palestinos. Israel es el único país del mundo que aplica a un grupo étnico la pena de muerte, solo a ellos. Vamos a recordar el historial de sangre, de dolor y de odio del ministro genocida Itamar Ben-Gvir, que explica muchas de las cosas que pasan en Palestina. בתור מי שלקח מהם הכל, אני רוצה גם לקחת מהמחבלים את החיים. כולם על הרצפה. מינימום של מינימום תנאים, תראי, תצלמי. Defendió que la práctica de los judíos de escupir contra cristianos era una antigua costumbre judía y fue excluido del servicio militar obligatorio debido a sus posturas extremistas. Más recientemente impulsó una legislación que permite la ejecución exclusivamente de palestinos. Este es Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel y una de las figuras más radicales de la política del país. Su carrera está marcada por la controversia y el extremismo de ultraderecha, que han resultado de décadas de actividad radical desde su adolescencia. Cuando era adolescente, Ben-Gvir se opuso a los acuerdos de Oslo y participó en actos de vandalismo dirigidos contra el entonces primer ministro Yitzhak Rabin poco antes de su asesinato en 1995. Se autodeclara discípulo del rabino extremista Meir Kahane, cuyo partido Kach fue prohibido y designado como organización terrorista en la década de 1980, tanto en Israel como en Estados Unidos, tras la masacre de 29 palestinos cometida por uno de sus seguidores, Baruch Goldstein. Según reportes, Ben-Gvir tiene un retrato del responsable de la masacre colgado en su sala de estar. En 2007 fue condenado por apoyar a una organización terrorista e incitar al racismo, entre otros motivos por portar un cartel que decía "expulsen al enemigo árabe". Ben-Gvir utilizó su título como abogado para defender a extremistas judíos acusados de delitos violentos. Entre sus clientes se encuentra el activista cajanista Bentzi Goldstein y dos colonos ilegales acusados del ataque incendiario de Duma, en el que una vivienda palestina fue prendida en fuego, causando la muerte de 3 personas, incluido un bebé de 18 meses. Como líder del partido Poder Judío, Ben-Gvir entró en el gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu tras las elecciones legislativas israelíes de 2022. Los escaños de su partido ayudaron a asegurar la mayoría parlamentaria y a cambio fue nombrado ministro de Seguridad Nacional. Su cargo actual lo sitúa al frente de la policía israelí y le otorga supervisión sobre el servicio penitenciario de Israel. Así, el ministro de ultraderecha ha convertido en su misión el endurecer las condiciones de detención de los prisioneros palestinos. אפשר להגיד ששינוי אדיר בשירות בתי הסוהר, פעם עליהם מרחבים, חצרות, אגפים פתוחים, פינג-פונג, כדורגל, היום הם מתחת לאדמה. Incluso después de que surgieran informes de agresiones sexuales en la prisión desde Teimán, Ben-Gvir se opuso a la detención de 9 soldados israelíes acusados de violar a un prisionero palestino en julio de 2024. Con el respaldo del ministro, el Parlamento israelí aprobó en marzo de 2026 un proyecto de ley para reinstaurar la pena de muerte contra palestinos encarcelados por presuntamente matar a israelíes. מהיום ידע כל מחבל וידע העולם כולו מי שנוטל חיים, מדינת ישראל תיטול את חייו. Ben-Gvir es conocido por sus provocadoras incursiones en el complejo de Al-Aqsa. אתה יודע הרב, אני נזכרתי כשנכנסתי כאן, גיל 14-15 שנכנסתי לכאן. וואו, איזה שינוי מן הקצה לקצה. היינו אז
לא הפסיקו לצעוק אללהו אכבר ולהקיף אותנו, ויהודי רק אם הוא מלמל נעצר. למה אתה מרגיש כמו בעל הבית? מה בעל הבית כאן? Ha pedido flexibilizar las reglas de enfrentamiento para que soldados y policías israelíes puedan usar fuerza letal con mayor libertad contra palestinos. Gracias a su impulso para flexibilizar las regulaciones sobre armas de fuego en Israel, 300.000 colonos ilegales cuentan ahora con licencias. Sus políticas se centran en la supremacía judía y en la limpieza étnica de palestinos a quienes considera desleales al Estado de Israel. Cuando Israel lanzó su ofensiva genocida en Gaza en 2023, Ben Gvir pidió la expulsión masiva de palestinos del territorio. Se opuso firmemente a la entrada de ayuda humanitaria en el enclave mientras la población sufría hambre. Incluso dimitió brevemente del gobierno en enero de 2025 en protesta por un acuerdo de alto el fuego. פשיטת רגל מוסרית שבזמן שחטופים שלנו נמצאים בעזה, ראש ממשלתנו מעביר סיוע הומניטרי לעזה. אני חושב שבשלב הזה מה שהיה צריך להעביר לעזה זה דבר אחד. פצצות, לפוצץ, לכבוש, לעודד הגירה ולנצח את המלחמה. También instó a Netanyahu a ordenar los asesinatos selectivos de altos cargos palestinos y arrestar al presidente Mahmoud Abbas si la ONU reconoce un Estado palestino. אם האו"ם יכיר בדבר הזה, אתה, אדוני ראש הממשלה, צריך להורות על סיכולים ממוקדים של בכירי הרשות, שהם מחבלים לכל דבר, לכל עניין. Ahora su retórica violenta va más allá de Palestina. También pidió la muerte del presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, al que calificó como la cabeza de la serpiente. Las posturas xenófobas y de ultraderecha de Ben Gvir llevaron a que fuera sancionado junto al ministro de Finanzas Bezalel Smotrich por gobiernos como los del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Eslovenia, Países Bajos y España en 2025. Ben Gvir and Smotrich have been inciting violence against Palestinian people for months and months and months. They have been encouraging egregious abuses of human rights. La trayectoria política de Itamar Ben Gvir refleja cómo el racismo y el extremismo han alcanzado los niveles más altos del gobierno israelí, configurando políticas de apartheid y alimentando la inestabilidad en toda la región. Itamar Ben Gvir y Smotrich, los dos ministros de ultraderecha que están en el gobierno del Likud, un gobierno de la derecha en Israel, que no se van, y está Netanyahu hasta aquí de casos de corrupción, y han convertido a Gaza en una fosa a cielo abierto, con más de 8.000, siguen desaparecidos 8.000 palestinos en Gaza, debajo de los escombros, y sigue sin entrar ayuda humanitaria. Y mientras tanto la Unión Europea, ahora que han celebrado acá en la Ciudad de La Paz el Día de la Unión Europea la semana pasada, la cara de vergüenza se les tenía que caer. Europa sigue siendo una colonia de los Estados Unidos, y sí, contra Ucrania, digo, contra Rusia todo, y contra Israel se callan en 7 idiomas. Ha estado también en Barcelona la alta comisionada para los derechos del pueblo palestino, para los refugiados, Francesca Albanese, que le están haciendo la vida imposible. Le han incluso cerrado y boicoteado las cuentas bancarias. La arremetida sionista contra Francesca Albanese es terrible, pero a ella tampoco la callan, como a Saif. Voces que se alzan a favor de el pueblo palestino, y hablando clarito, Francesca Albanese, alto mando de Naciones Unidas para el tema de los refugiados. No lo decimos nosotros, lo dice Francesca Albanese. Europa es una colonia gringa. Lo que necesita Europa es su soberanía, necesita ser independiente. No podemos seguir siendo una colonia de Estados Unidos. Y si se quieren llevar las bases, estupendo. Francesca Albanese volvió a denunciar en voz alta, esta vez en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, lo que demasiados dirigentes europeos apenas se atreven ni a susurrar: la dependencia política, militar y económica de Europa respecto a Estados Unidos.
Escuchadla, no tiene desperdicio. Porque en Europa está claro, entre el 60 y el 80% de los ciudadanos europeos piensan que esto es un genocidio y que debe parar. Pero no es solo esto. Pienso que Europa está violando sus propias leyes y esto es el final de la historia. ¿Por qué no se pide que se suspenda este acuerdo? Ha llegado la hora de que la Unión Europea reconozca que este acuerdo no es válido ya. Cojan sus soldados y salgan del suelo europeo. Esto es lo que opino yo. No one is free until everyone is free. Nadie es libre hasta que todos seamos libres. Y la infancia en Palestina está experimentando una infancia robada. Vamos a escuchar a una guagua de Gaza preguntándole al mundo por qué ella no puede estudiar, por qué ella no puede jugar, por qué no puede tener una infancia normal. ¿Solo porque ha nacido en Palestina? ¿Los derechos humanos se aplican a todo el mundo menos a los palestinos? Parece que sí. All of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything this more. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. Esta es la realidad diaria para los niños de Gaza. Una infancia obligada a madurar bajo el asedio, a crecer viendo muerte por todos lados, a acostarse cada noche con el miedo a las bombas. Una infancia dedicada no a ir al colegio, sino a buscar comida, agua o algo que pueda ser útil para llevar a casa, exponiéndose a los francotiradores sionistas que les disparan en cuanto tienen oportunidad. Niños con traumas de por vida y con miembros amputados por culpa de un ejército genocida que los persigue y ataca como si fueran objetivos militares, mientras los gobiernos del mundo miran para otro lado. Una infancia robada por el ente sionista de Israel, que los persigue y asesina porque sabe que sin niños no hay futuro para un pueblo. Una infancia vivida desde el miedo, la desesperanza y la culpabilidad. All of this when I see Aidil Chiri cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. Las preguntas que siguen taladrando nuestras cabezas las hacen los niños y las niñas en la Franja de Gaza. Aquí vemos la famosa línea amarilla. La Franja de Gaza, que es todo esto, ya era la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Viven más de 2 millones de personas en muy pocos kilómetros cuadrados. Ahora, con esta nueva ofensiva dentro del genocidio contra el pueblo palestino, el territorio todavía es más estrecho. Aún así, Palestina es el centro del mundo. Nos lo cuenta la periodista Olga Hernando Francisco. Palestina es el centro del mundo. Palestina no solo está en el mapa. Palestina está en nuestros corazones. Las burbujas del privilegio, quizás todo parezca exagerado. No es exagerado cuando se han traspasado todas las líneas rojas y cuando hay un retroceso de libertades y de derechos y una normalización de crímenes masivos. Nada es exagerado. Tenemos que demandarlo todo. Más derechos, más libertades que nos las están robando, porque lo que pasa en Gaza nos condiciona a todos, porque hoy el centro del mundo está en Palestina. Mientras medio mundo mira hacia otro lado, Olga Rodríguez recordó algo incómodo junto a Francesca Albanese en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Los genocidios no empiezan solo con bombas, también empiezan con silencios, impunidades y cobardías políticas. 2 años y 7 meses después del inicio del genocidio en Gaza,
Un genocidio que era previsible y evitable. Y con una pregunta pertinente: ¿qué no se hizo para que hayamos llegado hasta aquí? Y con otra pregunta: ¿qué tenemos que hacer para que el genocidio no continúe y para que la impunidad de hoy, sembrada con impunidades también del pasado, no siga creciendo? Algún día llega la cordura en el futuro, si es que llega, nos van a preguntar por qué no hicimos más y quizás demasiada gente no va a saber qué contestar. Muchos no sabrán qué contestar, otros sí sabremos qué contestar porque no dejamos de hablar de Palestina. Y también queremos traer historias hermosas. Esta es la historia de un cocinero palestino que salió de Palestina, luego se fue al Líbano, a los campos de los refugiados palestinos y luego quería llegar a los Estados Unidos, a abrir un restaurante de comida árabe en los Estados Unidos, y voló a Sudamérica y empezó a caminar, pasó por Colombia, Venezuela, el Darién, llegó a Panamá, pasó todo Centroamérica. Fue mucho más terrible de lo que él imaginó, y cuando estaba a punto de entrar a los Estados Unidos, adivinen qué pasó, se enamoró de México y montó el restaurante en México. Que se va a ir a Estados Unidos, mejor en México, y hace unos baba ganús. En el restaurante aquí en Cotacota, bendita locura, hablábamos de ellos el otro día, también hacen un baba ganús delicioso. El baba ganús es como el hummus, que es una especie de pasta de puré con garbanzo, el hummus, pero el baba ganús es con berenjena y está delicioso, con ajo, con cebolla. Deliciosa es la comida árabe, deliciosa es la comida palestina, y vamos a conocer la historia de este cocinero palestino. ¡Sabor! Si el mismo Trump me llama, mira, Khalil, vente, te doy la bienvenida. Yo no, váyate con tu Estados Unidos, me quedo aquí en México. Desde el Líbano hasta la CDMX, el palestino Jalil Al-Sori ahora comparte sus raíces dando clases en Pilares. Clases de gastronomía árabe y idioma árabe. Hoy vamos a hacer un plato, la ensalada y el plato de Betty, casi 3 platos, aparte pizza árabe con labne. Se llama en árabe baba ganoush, es berenjena, crema de berenjena, vamos a decirte. Para llegar a México, Jalil atravesó Centroamérica desde Venezuela hasta Chiapas. El plan mío era seguir a Estados Unidos. Yo salí de Venezuela a Colombia, de Colombia pasé al Darién, 6 días en el Darién. Uno escuchaba antes que es difícil, pero no imaginaba que va a ser tan difícil. Luego entré a México, la frontera con Guatemala. Aunque su sueño es vivir en Palestina, México ya es su hogar y el refugio donde comparte sus raíces. Vamos a probar cómo quedó el plato de señora Betty, y las compañeras están felices como aprenden, cómo hacen la comida, y la verdad están sacando la comida casi mejor que lo que yo lo hago. Linda la historia de este cocinero palestino, y mientras muchos palestinos se buscan la vida fuera de Palestina para sobrevivir, mandamos un saludo a toda la comunidad palestina acá en Bolivia. Donald Trump, ¿en qué está pensando? En invertir más dinero en armamento. Están a punto de lograr la bomba atómica antibúnker. La bomba atómica antibúnker, una nueva generación de bombas atómicas. Y yo siempre me pregunto, ¿toda esta plata que se gastan es para no echar nunca esa bomba o es para echarla cuando se le crucen los cables a Donald Trump? Puede que sí. Puede que sí. Vamos a averiguar en qué está gastando Donald Trump la plata que le falta al pueblo norteamericano. Estados Unidos quiere construir un arma nuclear capaz de partir la Tierra en 2. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear, brazo técnico del complejo militar estadounidense, acaba de activar un nuevo programa de alto riesgo.
Se trata del sistema de disuasión nuclear aerotransportado, una bomba antibúnker diseñada para alcanzar instalaciones enemigas enterradas a gran profundidad. Para su desarrollo, el Departamento de Energía ha solicitado una partida de $99,7 millones en el presupuesto de 2027, bajo el ambiguo paraguas de programas futuros. Trump quiere aumentar el gasto en guerra en aproximadamente $500 billones y recortar las inversiones en las familias. Cuando se trata de nuestro programa nuclear, quiere hacer aumentos completamente injustificados y exorbitantes en el gasto en armas, mientras recorta el trabajo de no proliferación nuclear. Todo esto mientras la Casa Blanca presenta un presupuesto que eleva el gasto militar a $1,5 billones, la cifra más alta de la historia. Estamos reconstruyendo un ejército del cual el pueblo estadounidense pueda sentirse orgulloso. Uno que inspire nada menos que un temor implacable en nuestros adversarios y la máxima confianza en nuestros aliados. Luchamos para ganar en cualquier escenario. El presupuesto de 1,5 billones garantizará que Estados Unidos siga manteniendo el ejército más poderoso y capaz del mundo, mientras enfrenta un entorno de amenazas complejo en múltiples frentes. Para pagarlo, propone recortar un 10% del gasto no destinado a defensa, reduciendo el presupuesto en educación un 2,9%, agricultura un 19%, comercio un 12,2% y la Agencia de Protección Ambiental en un 52%. Mientras tanto, programas sociales y ayudas alimentarias se suman a los ajustes previos hechos para la sanidad. Este presupuesto deja claro que esta administración no está priorizando a las familias estadounidenses. Esta propuesta retiraría recursos de los programas en los que la gente confía todos los días y los redirigiría hacia un gasto militar inmoral y costoso. Con este proyecto, Washington viola directamente el Tratado de No Proliferación Nuclear, que obliga a las potencias a negociar de buena fe el desarme nuclear, y evidencia su doble moral al desatar una guerra contra Irán, acusándolo de buscar la bomba atómica, mientras en sus laboratorios perfecciona la suya. Y así como no podemos ignorar los costos inflados en el área de armas, tampoco podemos ignorar el plan de Trump de desfinanciar los programas de no proliferación. Estados Unidos es el único país que ha usado armas nucleares contra civiles en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, causando unas 200.000 muertes entre el impacto y sus secuelas. Este nuevo desarrollo no es defensa, es una carrera armamentista unilateral que pone en riesgo la estabilidad mundial. Washington demuestra que su prioridad no es la paz, sino mantener su capacidad de destrucción en el cielo, la tierra, el espacio y ahora el subsuelo. Mucha plata, demasiada plata para decirle al mundo que su ejército es invencible y que le puede quitar los recursos naturales a cualquier país, que puede secuestrar presidentes, que puede asesinar presidentes bajo esa supuesta supremacía militar. Pero luego en el terreno, on the ground, dicen los gringos, en el terreno luego las guerras las empieza Donald Trump, pero no sabe cómo acabarlas y las pierde. Y todo el rato el cuate dice, estamos ganando la guerra, estamos ganando la guerra, estamos ganando la guerra. Y cuando alguien repite una sola cosa mucho, es que ni él se cree que está ganando la guerra. ¿No te lo crees? Tenemos las imágenes. We've won this. This war has been won. And we've won. Let me say, we've won. Oh, I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their... Mientras Donald Trump trata de convencerse que ganó la guerra contra Irán, las estadísticas lo muestran como el gran perdedor. Washington invierte miles de millones en su intento por controlar a Irán, sin resultados claros. Mientras tanto, Teherán aplica una estrategia de presión constante. Ahora es Estados Unidos quien siente los efectos de esa asfixia que buscó imponer. Nosotros también somos una superpotencia siguiente. Plataformas que realizan mediciones en tiempo real del conflicto estiman que Estados Unidos, tras más de 2 meses de guerra,
ha destinado más de 70.000 millones de dólares, con un gasto superior a 40 millones de dólares por hora. Datos que contrasta el subsecretario de Guerra de Estados Unidos. Aproximadamente hasta hoy estamos gastando unos 25.000 millones de dólares en la operación Epic Fury. La mayor parte corresponde a municiones, otra parte obviamente es de operación y mantenimiento, además de reemplazo de equipos. Prepararemos una solicitud suplementaria a través de la Casa Blanca que será enviada al Congreso una vez tengamos una evaluación completa del costo del conflicto. En cambio, el canciller de Irán afirma que el Pentágono distorsiona el impacto económico real. El Pentágono está mintiendo. La apuesta de Netanyahu le ha costado directamente a Estados Unidos 100.000 millones de dólares hasta ahora, 4 veces más de lo que se afirma. Analistas confirman que los ataques iraníes han causado daños extensos a la infraestructura militar estadounidense en toda la región del Golfo. Por ejemplo, Qatar, Ali Al-Salem, Campo Birin en Kuwait y Príncipe Sultán en Arabia Saudita. Irán necesita tomar las garantías en sus propias manos. Una de ellas es la evacuación de las fuerzas estadounidenses de la región, especialmente ahora que 11 de sus 13 bases han sido devastadas en las costas del sur del Golfo Pérsico. Si hablamos de armamento militar, en tan solo 48 horas de enfrentamiento, Irán lanzó 1.200 proyectiles, 70% drones de bajo costo, mientras Estados Unidos y sus aliados respondieron con 618 misiles Patriot en 96 horas en un mes. El costo de un interceptor Patriot oscila entre 3 y 4 millones de dólares, mientras que el precio de un dron iraní es de apenas unas decenas de miles. Solo en 5 días de combate, Estados Unidos utilizó alrededor de 800 misiles interceptores, lo que equivale a aproximadamente 2.400 millones de dólares. Y lo importante que hay que entender realmente es que puedes usar estos interceptores y reducir el riesgo a corto plazo hoy usando más del inventario, pero no puedes fabricarlos de nuevo de la noche a la mañana. No puedes reemplazarlos de la noche a la mañana. Probablemente ni siquiera podrás reemplazarlos este año. Estamos hablando de años para poder reemplazar estos interceptores. Por cada $1 que invierte Irán, Estados Unidos gasta entre 30 y 80 dólares más. Y la pregunta deja de ser cuánto ha gastado Washington y se vuelve más incómoda. Si el poder armamentista no garantiza la victoria, ¿qué es lo que realmente Estados Unidos está perdiendo? Y está perdiendo su hegemonía. Eso está perdiendo. Estamos asistiendo de manera lenta pero segura a la decadencia del imperio norteamericano y mientras tanto no dejamos de hablar de Palestina. Vamos a escuchar a un periodista estadounidense de origen judío, Dan Cohen, que pone el dedo en la llaga. ¿Se puede convivir con un estado terrorista como el de Israel o hay que pedir su disolución? Y no lo dice ningún antisemita, lo dice un periodista judío antisionista, Dan Cohen. Creo que estamos viendo el fin del Estado de Israel tal como lo conocemos, y eso significa el fin del sionismo. La contradicción del sionismo se está derrumbando, y creo que eso es mejor para la humanidad. Vemos enormes desplazamientos de israelíes en el norte. El sur aún no es estable. Hay muchas personas que no han regresado. La economía está en ruinas, en parte porque internamente tienen a demasiada gente en guerra. Así que la estrategia israelí es muy deficiente y la moral entre los soldados israelíes también es muy baja. Solo es una serie de mentiras y engaños que se están derrumbando y hay que esperar que ese colapso llegue cuanto antes. Y mientras tanto, si antes veíamos a un cocinero palestino, ahora nos vamos a la Franja de Gaza para ver cómo el fútbol trae alegrías al pueblo palestino. هذه اللقطة للضربة الحرة المباشرة كالعادة رقم 8 على التسديد أشباخي يلعبها داخل منطقة الجزاء تنحط بالراس لكن بعيدة أعتقد مرة. والله هيك زي ما شفت كيف الناس كلها مبسوطة والأجواء حلوة وبنتمنى من القائمين على الرياضة في فلسطين إنهم يهتموا بمجال الرياضة لأنه هيك شايف الرياضة هي المتنفس الوحيد لقطاع غزة فبنتمنى من القائمين على الرياضة إنهم يساهموا في الملاعب
وان ترجع كرة القدم ثاني لانك شايف هي سبب بهجة الناس في قطاع غزة. احنا بالرغم انه رفح برا رفح الا جماهير رفح بتلحق الفريق بتلحق كرة القدم وين ما كانت. ان شاء الله باذن الله احنا بنوصل رسالة للكل للعالم كله انه احنا موجودين وحاضرين، وربنا باذن الله يكرمنا ونرجع على رفح وترجع غزة حرة زي ما كانت ما قبل، وربنا يكرم الجميع ونعيش يعني زي باقي العالم ان شاء الله. El fútbol palestino enviándole un mensaje al mundo. Palestina sí existe. Seguimos vivos mientras patean una pelota en la franja de Gaza. Vamos a irnos ahora a México, donde estaba el cocinero palestino, para escuchar a Claudia Sheinbaum reconociendo una vez más el derecho a Palestina a un Estado soberano y a un asiento entre todas las naciones del mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Habla Claudia Sheinbaum, apellido judío por cierto, a favor del pueblo palestino. Primero, siempre nos hemos manifestado en contra del genocidio en Gaza. Segundo, somos el gobierno de México que por primera vez reconoció como embajadora o a la primera embajadora de Palestina en México, no una representante diplomática, sino una embajadora como tal. Y siempre hemos pensado que debe darse todo el apoyo para que Palestina sea reconocido en toda su amplitud como un país, como un Estado. Y que, como dice nuestra Constitución, debe reconocerse como Estado su autodeterminación y que se construya la paz. Esa siempre ha sido nuestra posición y la defendemos. Siempre digna la posición de Claudia, siempre digna la posición de México, siempre México con los pueblos del mundo. No dejamos de hablar de Palestina nosotros tampoco. Y se están moviendo las cosas, algunas cosas, al interior de la sociedad política en Israel. ¿Es posible que alguien se presente a las elecciones y le gane a Netanyahu? Es posible. ¿Eso va a cambiar el carácter sionista del Estado de Israel? No. Pero ya hay una coalición israelí contra Netanyahu para sacar a este criminal de guerra. ¿Los que van a subir son mejores que él o peores? No. Aquí hay que cuestionar el carácter sionista de Israel. Pero sacarlo al criminal de guerra de Netanyahu ya sería un primer paso. Vamos al interior de la sociedad de Israel y de cómo están las cosas para las próximas elecciones, cuando se convoquen, ¿no? Porque cuando Israel no convoca elecciones nadie habla de dictadura. ¿Por qué será? Una nueva alianza política quiere sacar del poder a Benjamin Netanyahu, pero para los palestinos no cambiaría nada. Seguiría el mismo Israel de ocupación, asentamientos y guerra. Naftali Bennett y Yair Lapid, dos ex primeros ministros israelíes, han anunciado una nueva coalición para disputar las próximas elecciones y poner fin a la era Netanyahu. Se presentan como una alternativa de estabilidad, unidad nacional y reconstrucción tras años de crisis política y militar, así como el acto más sionista y patriótico que han hecho. Según los analistas Ozgur Dickman y Mehmet Rakipolu, la nueva alianza ofrece una nueva presentación de la misma doctrina de seguridad sionista, la ocupación continua de tierras palestinas, la expansión de los asentamientos ilegales y los ataques militares de alta intensidad para mantener la hegemonía regional. Bennett ya gobernó entre 2021 y 2022, un periodo en el que se aprobaron nuevos asentamientos en territorio ocupado y se mantuvo el rechazo explícito a un Estado palestino. Lapid, aunque presentado como un centrista ante Occidente, no rompió con esa arquitectura política. Dickman predice que un gobierno de Bennett-Lapid podría recibir inicialmente un aplauso moderado de la comunidad internacional simplemente por carecer de las figuras más polémicas de la coalición actual. Además, Rakipolu plantea que ha habido muchos intentos, tanto por parte de Israel como de otros estados pro-israelíes, de culpar simplemente a Netanyahu por lo que Israel ha cometido en Palestina y también en Irán. Pero para los palestinos nada cambia, porque cuando la disputa se centra en quién gestiona mejor el sistema y no en cuestionar el sistema mismo y su continuación, la fachada cambia, pero el proyecto sionista sigue intacto. Y puede ser una jugada, quitarle a Netanyahu y a esos ministros ultras, como hemos visto, a Itamar Ben-Gvir y a Smostrovich,
sacarlos de la agenda y del foco mediático y que no cambie absolutamente nada. El problema de estos cuates supuestamente moderados es que no tienen los votos. Cada vez está creciendo más la ultraderecha en todo el mundo y en Israel también. Los partidos nazis, sionistas, los que abogan por la ocupación, por la guerra, por el exterminio del pueblo palestino, arrancaron hace 20 años siendo el 5%, luego 15%, 20%. ¿Y hacia dónde va una sociedad que está condenada a enfrentarse con violencia con sus vecinos? ¿Es viable esa sociedad, ese Estado? Si está en permanente guerra de anexión de los territorios y de los países vecinos. El mapa del Gran Israel es sinónimo de convivencia pacífica y de tolerancia. No, no lo es. Entonces hay que desnudar y desvestir el carácter sionista, racista de Israel para que Israel pueda sobrevivir. Porque se están autodestruyendo ellos mismos, aunque no lo sepan. Y mientras tanto siguen bombardeando el sur del Líbano. Con tregua, eso sí. Pese al alto al fuego, Israel acelera la limpieza étnica en el sur del Líbano. Estoy en Saksakille, sur de Sidón, sobre los restos del edificio en el que ayer fue asesinada una familia completa, la familia Fajes. 9 miembros, 4 generaciones, entre ellas la abuela, su nieta de 24 años, que tenía un bebé, Mariam, de 2 años, y también otra niña de 11. En este edificio se refugiaban 3 familias de Yipsit, un pueblo más al sur que lleva días asediado por las bombas. Esta mañana, de hecho, ha habido un ataque y ayer aquí también un anciano, Abu Nabil, fue asesinado por el ejército israelí en su huerta, cuidando de su tierra. Cuando su cuerpo fue encontrado, todavía sujetaba entre sus manos la manguera abierta. Ayer, en otro crimen, Israel utilizó 3 misiles para ejecutar a un padre delante de su hija de 12 años y para asesinarla a ella también. Ocurrió en Nabatille, padre e hija, ambos sirios, circulaban en moto cuando un dron israelí les atacó. Sobrevivieron al primer impacto que les separó e inmediatamente un segundo misil asesinó al padre. Poco después, un tercer ataque contra la niña la dejó al borde de la muerte y falleció a las horas en el hospital. Los bombardeos, el hostigamiento de los drones, rondas incluso de disparos desde helicópteros israelíes están dificultando las labores de rescate. Existe un mecanismo de coordinación, pero Israel está tardando mucho en responder o directamente bloqueando el acceso de ambulancias y servicios de emergencias. En las últimas horas se están recuperando cuerpos que en algunos casos llevan hasta 2 días en los escombros de los bombardeos. Y mientras tanto el mundo calla, está hablando y levantando la voz muchos actores, actrices, cantantes, pero también son invisibilizados por las cadenas de televisión de derecha, que son la gran mayoría. Vamos a recordar el ejemplo de una actriz inglesa, Vanessa Redgrave, valiente como ella sola. Amamos a Vanessa Redgrave, y no por ganar un Oscar. La amamos porque en 1977, con el premio en la mano y Hollywood a sus pies, decidió decir lo que nadie quería escuchar. I salute you, and I pay tribute to you, and I think you should be very proud that in the last few weeks you've stood firm, and you have refused to be intimidated by the threats of a small bunch of Zionist hoodlums whose behavior is an insult to the stature of Jews all over the world and to their great and heroic record of struggle against fascism and oppression. El sionismo y sus grupos de presión la estaban acosando por apoyar a Palestina. La amenazaban, le pedían que bajara el tono. Hizo lo contrario. Subió al escenario más poderoso del cine mundial y denunció públicamente a quienes intentaban intimidarla. Sin matices. Sin miedo, sin pedir permiso, y pagó el precio. Campañas de difamación, puertas cerradas, años señalada por decir lo que pensaba, pero nunca se retractó. Décadas después, ya mayor, seguía en las calles, cacerola en mano, denunciando la hambruna en Gaza. Eso es coherencia.
En una industria donde muchos callan para no perder contratos, ella eligió perder privilegios antes que perder dignidad. Amamos a Vanessa, porque los premios se guardan en vitrinas. Pero el coraje ese hace historia. Grande Vanessa Redgrave. Están haciendo con actores como Javier Bardem algo parecido. Aislarlos. Lo prometido es deuda, nosotros nos vamos. Donald Trump quiere que nos distraigamos con los ovnis y los chicos de Irán Lego le han hecho un videíto para decir que su manual de distracción hablándonos de extraterrestres no nos va a hacer olvidar que Donald Trump como Netanyahu tienen las manos manchadas de sangre. Nosotros volvemos mañana, más y mejor. Esto ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes. Look up at the sky, it's a bird, it's a plane, dropping UFO files just to mess with your brain. Blurry little saucers while the economy dies, but you keep the Epstein list in the dark with the lies. Yeah, it's the weapon of mass distraction. Look at the stars to avoid the reaction. Keep the fake aliens, we calling your bluff. Show us who went to the island, yeah, we had enough. Mr. President playing hero with a classified stash, but the footage looking like it was recorded on trash. 144 pixels of a smudge in the clouds, and you throwing it like candy to the gullible crowds. Where the real files at? Oh, the CIA tricked you? Dyer stepped in and they suddenly zipped you. No spaceships, no bodies, just a weather balloon. Selling tickets to a movie that is ending too soon. I'm the man of the truth, nah, PR machine. The cheapest magic trick that the world ever seen. Trying to shine a little object so we follow the beam, while you hide the real monsters in the back of the scene. Bring it back to the ground where the pockets are peaking. Crime on the corner while the podium's speaking. Gas prices up, inflation is wild, so you point at a comment like you tricking the child. And what's this about skipping the midterm votes? Changing up the maps just to keep you afloat. Talking about democracy but rigging the game. Pointing fingers at the world to escape your own blame. You say you want it fair but you alter the lines. American dream looking like a series of crimes. You want us looking up while the country is burning, but the wheels of the truth, yeah, they constantly turn. Look up at the sky, it's a bird, it's a plane, dropping UFO files just to mess with your brain. Blurry little saucers while the economy dies, but you keep the Epstein list in the dark with the lies. Yeah, it's the weapon of mass distraction. Look at the stars to avoid the reaction. Keep the fake aliens, we calling your bluff. Show us who went to the island, yeah, we had enough. Now let's cross the Atlantic, look at how you behave. Throwing tantrums globally, putting trust in the grave. Germany speaks up, so you pack up and split. Pulling troops out of spite, cause your ego was hit. A diplomatic job with the button depressed. Turning international relations into a mess. And at the border, yeah, we see the divide. Only white refugees get a ticket inside. Call it what it is, man or racist agenda. Return to sender, no pretending to mend ya. You're building up walls while you tear down the bridges and hide your dirty secrets in the Hollywood bridges. Look at the sky, ignore the blood on the floor. Look at the sky, ignore the cost of the war. Look at the screen, ignore the man in the cell. Welcome to the shiny little PR hell. Let me speak on Tehran, let me set the record straight. Yeah, we got our own struggles with the bulls of the state. We fight for our freedom, we bleed in the street, but we don't need a savior with an occupying fleet. Keep your missiles, keep your sanctions, keep your bloody liberation. We don't want a US bomb to democratize our nation. The war is going bad for you, the casualties rise. So you threaten escalation, do cover the cries. Sign the deal or we strike, man, you sounding absurd. Hurting your own economy, breaking your word. We defending the soil, we ain't bowing to pressure. Your military might is a failing endeavor. So wrap it all up in a shiny foil package. Use the little green men to cover the damage. You distracting from the war, distracting from the prices, distracting from a nation in a multitude of crises. But the acting goes still knock on the door. The billionaire secrets ain't safe anymore. You can't use the galaxy to run from the truth. Can't bury the corruption, can't silence the youth. From the streets of Iran to your own Capitol dome. The karma that you built is finally coming home. Put the UFOs away, man, the gang is up. We drinking reality, you poison the cup. Look up at the sky, it's a bird, it's a plane, dropping UFO files just to mess with your brain. Blurry little saucers while the economy dies, but you keep the Epstein list in the dark with the lies. Yeah, it's the weapon of mass distraction. Look at the stars to avoid the reaction. Keep the fake aliens, we calling your bluff. Show us who went to the island, yeah, we had enough. Yeah, greetings from Iran. We see the shiny object.
We ain't looking. Fix your own house before you try to burn ours down. Where's the real fight?